Buenas tardes, estimada audiencia de Andares. Un saludo a todos, un gusto de estar nuevamente con ustedes, tratando de dialogar sobre los temas que al país le importan y por lo tanto referirme a todas las personas, independientemente del punto de partida de su pensamiento. Que les quiero hablar hoy, sí, sobre una temática más económica, que es lo mío, porque está inserta en todo el quehacer nacional. Pero le quiero hablar a todos, quiere decir que hay distintos abordajes de los temas según la ideología de cada uno. Y yo quiero dialogar con aquellos que tienen una ideología de izquierda como la que tengo yo, pero también, y con mucho respeto, a los que tienen una ideología de derecha o a los que dicen no tener ideología, que en realidad, me parece a mí, es una manera, un abordaje incompleto. Todos tenemos de alguna manera una base, una matriz ideológica a la cual respondemos, nos demos o no nos demos lo suficientemente cuenta. Entonces, me gusta también tratar de referirme a los temas sin caracterizarlos a priori como verdad, como negativo, como positivo. Me gusta intercambiar ideas tratando de dar elementos para, desde cada uno de los abordajes que tengamos, poder llegar a alguna conclusión sobre el tema. Poder, ojalá, llegar a una conclusión de conjunto, una síntesis. Entonces, todos los que votaron, ya sea el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, Cabildo Abierto, a todos quiero tratar de llegar con palabras que creo que deberían de estar despojadas de apriorismos, de concesiones demasiado poco constructivas en materia de llegar a arribar a conclusiones válidas. Primero el tema que se me ocurre hoy es cómo vamos a hacer los uruguayos para la reactivación económica. Yo he dicho que dentro de lo que es una forma de expresión del gobierno y que los medios de comunicación están en determinada línea de pensamiento muy propensos a apuntalar, se iba a dar una suerte de euforia porque comenzaba la reactivación y como que podía ser algo así como mérito del gobierno esa reactivación. Sin embargo, creo que más de una vez lo he expresado, la reactivación económica es un efecto que con aumento de la movilidad, gracias a la menor incidencia de la epidemia, vamos a tener necesariamente, no hay demasiado cuestión de motivación económica, de políticas económicas en juego, sino que lo que hay aquí es simplemente un rebote de una pelota que va a rebotar más alto cuanto más inflada esté. Y va a rebotar sí, pero el mérito que rebote no es propiamente del que la tira, el mérito del rebote es que la pelota tiene esa característica, la economía se reactiva, entonces vamos a tener una mejora en el nivel de producción. Ya lo estamos teniendo. Entonces, no se trata de tirar cohetes al aire, ni campanas al viento, sino que decir cuánto está mejorando, cuánto debería de mejorar si la pelota estuviese más inflada, si no lo hubiésemos dejado desinflar tanto, seguramente rebotaba con más fuerza. Entonces, el tema de la reactivación, desde una óptica
de un pensamiento neoliberal, que no quiero poner como carátula, sino que quiero ver el contenido. Desde un pensamiento neoliberal, entonces, lo que hay que hacer para reactivar, aunque parezca paradójico, y es coherencia con el pensamiento neoliberal, es reducir el gasto público. Alguien puede verlo como algo fuera de sentido común. Si yo quiero reactivar, ¿cómo voy a bajar el gasto que realizo como Estado? Pues la idea del neoliberalismo es esa, que la interferencia del Estado es mala, que el gasto público no reactiva, que el gasto público impone determinadas condiciones al funcionamiento de la economía en cuanto que requiere ser financiado si no hay déficit, y el déficit es malo porque perjudica los equilibrios de las empresas que producen, que el déficit es financiable de repente, hay que afectar con más impuestos a las empresas que producen, y por allí entonces se dice todo gasto público es malo, haciendo abstracción de que el gasto público también es reactivador, porque si la gente no consume, si la gente no tiene servicios posibles a su alcance, no va a haber una reactivación económica, por lo menos le va a faltar a esa reactivación económica un punto de apoyo considerable. Luego, la idea neoliberal es la mínima intervención del Estado. La idea neoliberal es que el consumo interno no es causa de la reactivación, sino que en todo caso es consecuencia de la reactivación. No es que se esté en contra del consumo interno en el neoliberalismo, pero no lo conciben como factor reactivador, sino como una consecuencia de otros factores que se juzgan reactivadores, entre ellos la no imposición al capital, que el capital es el que tiene que crecer, como el líquido tiene que crecer dentro de la olla cuando el fuego está debajo, y el derrame de ese líquido es lo que significa más empleo, es lo que va a redundar en la reactivación económica. Quiere decir que preservando el capital, no afectando el crecimiento de la producción, es la forma en que se reactiva. Y bueno, es una visión, yo la respeto, pero es una visión sesgada, a mi modo de ver. Es la visión que predomina en el mundo. Es la visión que de alguna manera fue la forma de la política que se encara a nivel mundial frente a la crisis del capitalismo. Esa se llama neoliberalismo, es la economía de mercado, en que el mercado es el que reactiva por sus leyes propias, en donde el capital es el factor que hay que resguardar, el mayaoro, y en donde, por lo tanto, la intervención del Estado no debe de darse. Y bueno, y pongo ejemplos en Uruguay, ¿no? El gasto público se ha reducido en propia pandemia, esa pelota desinflada. El gasto social es el que no ha tenido posibilidades de poder seguir desarrollándose como había sido desarrollado en el gobierno anterior. Hasta se denuncia que ese gasto había sido demasiado alto, entonces claro, el ajuste en la seguridad social que se pretende hacer, del cual me voy a referir más adelante más en detalle. La caída del salario público vía lo que se dispuso en la rendición de cuentas y en el presupuesto. El empleo como tal, no hay un plan que uno pueda pensar, está pensado en reactivar el empleo, sino que se piensa que las empresas transnacionales que vayan a invertir van a ser las generadoras de empleo. No sé dónde estará Sartori pensando con sus 100.000 puestos de trabajo, que iba a producir por obra de magia, pero que consiguió algunos votos que quizás dieron la diferencia. El incremento de los impuestos no van, según dicen, no se puede incrementar impuestos, sin embargo aumentó el IVA
y aumentaron las tarifas, que son como formas de recaudar, que son impuestos. Mal que le fue a las promesas electorales de no aumentar tarifas. El IVA sobre las compras a crédito, también con tarjetas, también aumentó 2 puntos. Quiere decir que acá se está siendo más realista que el rey en términos de un momento de pandemia. Hay un gobierno que se jacta de ser novedoso, que quiere cambiar el rumbo anterior, entonces tiene que dar señales de que va para otro lado. Bueno, algunas se está dando con la LUC que empezó y con todo este tipo de medidas económicas muy concretas siguió. Ahora, el Estado poco interventor, ¿cómo no? El mercado lo puede todo siempre y cuando no interfiera el Estado. Esa es la ideología neoliberal. Entonces hay un desarrollo que está cuestionado porque el Estado tiene que tener su plan de desarrollo, el mercado no lo produce por sí mismo. Eso está históricamente demostrado. La redistribución del ingreso es algo que no lo hace, por favor, el mercado tiene que intervenir. Por eso creo las posturas aún neoliberales en los países en que se incorporan elementos de políticas sociales, ya se reconoce. Y entonces hay políticas expresas de redistribución del ingreso. Aquí, por ejemplo, las ollas populares son como algo ajeno. El Estado no debe intervenir, es como si no existieran para el Estado. Y hay un desmantelamiento, una intención de desmantelamiento expresa de las empresas públicas. Lo de ANCAP es clarísimo, lo de Antel también pasa por ahí. El tema de mercado sí, pero con inversión privada. ¿Y qué pasa con el consumo interno? El consumo interno, eso no es factor de desarrollo, de crecimiento económico, y el crecimiento es la base de cualquier política de desarrollo. Entonces, si no hay consumo interno, y por supuesto que aquí no se pretende nada, no hay ninguna política tendiente a generar más consumo interno si no es la que aumenta la inversión privada. El fomento a la inversión privada viene de antes, ya se practicaba en los gobiernos del Frente Amplio. Esas medidas, lo que ha pasado ahora es que se han de alguna manera sostenido esas medidas, pero al mismo tiempo que se afectó a toda la economía con reducción del gasto social, con reducción de los salarios, al Maya Oro, que es el capital, se lo resguardó y entonces el mercado va a tener que reaccionar de esa forma y creo que no lo está haciendo. Aquí lo que hay en este momento en la economía uruguaya es un crecimiento de los ingresos por exportaciones muy grande, porque ha aumentado enormemente los precios de los productos que Uruguay exporta, que dejan de ser productos con mucho valor agregado, sino más bien siguen siendo commodities, quiere decir que son productos a los que se llama así, a los productos de bajo empleo incorporado adentro, o de baja tecnología incorporada adentro. Quiere decir que es el caso de la lana, la carne vacuna congelada en gancho, que es lo que vendemos, la soja, que es la que sirve para alimentar el ganado fundamentalmente en China, la pasta de celulosa con algo de incorporación de celulosa. Podríamos exportar troncos de árboles, sería peor, pero exportamos pasta de celulosa que tiene una incorporación limitada, pero incorporación al fin de mano de obra. Esos son los productos que Uruguay sigue exportando, básicamente, aunque en el periodo anterior se diversificaron enormemente las exportaciones, pero el grueso de productos sigue siendo esos. Esos no tienen valor agregado. Esos exportadores han ganado muchísimo dinero. Han ganado mucho dinero porque la actividad
económica en esos lugares no se resintió, siguió pujante igual con la pandemia, y los precios de exportación se elevaron porque, claro, a medida que el mundo comenzaba a retomar niveles de consumo post pandemia, o al irse, estando yéndose la pandemia, bueno, comenzaron a repuntar los precios internacionales de esos productos que son básicamente alimenticios que Uruguay exporta. Entonces, esa gente está arriba del todo. Y luego la construcción ha sido en Uruguay, ha seguido avanzando y ha tenido buenísimos ingresos a pesar de la pandemia. Y bueno, algunos servicios se restringieron, otros servicios como las telecomunicaciones, como esos que no fueron afectados por la pandemia, pero lo que sí afectaron fueron los servicios del turismo, quizás la parte de gastronomía, muchos turismos de las áreas deportiva, cultural, sí, todo por ahí tuvimos problemas. Y por ahí tiene que venir, va a haber una reactivación necesaria, no por mérito de política, sino por rebote de la pelota. Entonces, la idea del neoliberalismo, no afectar el derrama y el malle a oro, no le importa el pelotón de rezagados, le importa el malle a oro al que hay que respetar, y bueno, así se hizo. Para mi modo de ver, con eso no alcanza. Porque además, en este momento va a contramano, es una estrategia que va a contramano de la estrategia mundial, que es lo que está pasando en el mundo, de lo cual yo hablaba alguna otra vez. Aquí entonces la estrategia no es selectiva, no distingue unos sectores de otros, no establece que aquellos que han sido favorecidos y están de punta para arriba, aquellos hay que buscar que financien a los que tuvieron más rezago. No se trata de eso, no se trata de una estrategia selectiva que distinga unos sectores de otros en función de su situación. No se trata de un plan de obra pública como lo han hecho en otros países o están buscando desesperadamente financiamiento en otros países para activar planes de obra pública. Bueno, un día el presidente de la República dijo que él y su ministra eran partidarios, eran muy activos lectores de Keynes, que fue quien en una crisis del capitalismo, de alguna manera logró inyectar la idea de que la obra pública o la intervención estatal era necesaria y guiadora para salir de la reactivación a través de la obra pública. Pero sin embargo aquí, nada. Una cosa es decir y otra cosa es lo que pasa. Y vamos a contramano de la tendencia mundial, exonerando lo que es toda la actividad industrial desarrollada en zonas francas o todas las inversiones que se realizan que no pagan impuestos prácticamente por un buen periodo de tiempo. Como que eso es algo que estaríamos nosotros tomando como estrategia de desarrollo, la única, dejar que con esas condiciones el mercado opere y desarrolle. Crezcamos para poder obtener un derrame, que para mí no es suficiente, sino que es algo que simplemente puede generar algún ingreso económico para solventar el funcionamiento de la economía, pero no para solventar una necesaria redistribución del ingreso que genere un mejor nivel de vida de la gente. Entonces, a nivel mundial, ¿qué es lo que está pasando? Dos cosas, dos señales. Una, los Pandora Papers. Los Pandora Papers destacan la fuga de capitales por parte de empresas que se caracterizan por hacerlo mediante estratagemas, mediante procedimientos de evasión fiscal o de elusión fiscal. Bueno, ese tipo de planteo está siendo de alguna manera puesto de manifiesto para que a nivel mundial se están buscando recursos. Se quiere que esos recursos no fluyan de los estados, no se escapen de los estados, y entonces sacan a la luz esta lista.
Cuando esta lista se publica por periodistas, en este caso, no por hackers, sino por periodistas, bien que parecería ser que alguna incidencia política tiene que haber habido, porque aparecen los Macri, no Macri solo, sino todos integrantes de su familia, los Macri, y resulta ser que eso es una información que se tenía antes de las elecciones argentinas y no se difundió en su momento. Pero tal vez Piñera, aparecen Guedes y el presidente del Banco, Guedes, ministro de Economía, y el presidente del Banco Central de Brasil. ¿Cómo es posible que tengamos entonces este tipo de gente y al cual desde acá no hacemos ningún señalamiento? Desde acá viene Piñera y lo recibimos muy bien. No le decimos ni que está evadiendo recursos de su país al exterior, que eso es inmoral, y no le decimos que está contraviniendo las mejores normas para defender derechos humanos, reprimiendo como se reprimió en las revueltas callejeras. Entonces, con Brasil vamos a visitar a Bolsonaro y nos abrazamos con Bolsonaro, si tiene a Guedes, un ministro de Economía y un presidente del Banco Central como principales evasores y que canalizan su dinero en el exterior a través de compañías fantasmas. Y además, ni que hablar de lo que es en este momento lo que se está hablando de impuesto a las transnacionales. Un impuesto a las transnacionales quiere decir que no se quiere que las transnacionales tengan evasión de impuestos que deberían de alguna manera en algún lugar tributarse, pero que lo tengan evadan o eludan impuestos, y entonces se acaba la viveza criolla, se acaba aquello de decir, bueno, yo pongo zonas francas en donde nadie paga impuestos, yo exonero a los impuestos a los inversores, y con eso hago una estrategia de desarrollo, ahí vienen los inversores, y con eso desarrollo. Yo digo, con eso no significa un desarrollo, sino que significa otra cosa, y lo que yo estoy hablando en este momento es que la idea de querer pretender ese tipo de desarrollo, algo así como automático, a través de ese mecanismo de defensa de los maya oro, no funciona más, empieza a no funcionar a nivel mundial. Uruguay le dan un plazo en función de ese impuesto que se quiere instalar a las transnacionales y que no quieren que se vaya. Le dan un plazo de 2 años y lo ponen en una lista, que no será una lista negra por ahora, pero es una lista que se puede decir que es gris, aunque no exista la lista gris, se puede decir que es gris porque no está en la lista blanca, en la que no tiene ningún problema, sino que está en una lista de países que tienen que hacer cosas para evitar que las empresas transnacionales aquí eludan el pago de impuestos. Y si no las hace, va a parar a la lista negra, por eso es la lista gris. Y bueno, quiere decir que se nos cae toda una política de desarrollo, y si por ahí vamos a reactivar, y por ahí estamos fundando la idea de que el país del futuro, con mayor nivel de vida, viene por ahí, mal estamos, porque hay un 15% que las empresas transnacionales van a tener que pagar sí o sí. Y no es aquello de decir como empresa transnacional, bueno, pues yo me instalo en Uruguay, me instalo en Panamá, me instalo en las Islas Vírgenes, me instalo en Suiza, porque allí no me cobran impuestos. Y le van a decir, no, usted le cobramos igual, instálese donde se instale. Si no le cobran allí, se lo cobramos acá, en donde tiene su casa matriz. Porque además Biden tiene necesidad de fondos para hacer justamente un plan de obra pública para reactivar, y fondos para rescatar una emisión monetaria enorme que han realizado, y por eso acá somos más realistas que el rey. Los países que no son progresistas ni socialistas, ni mucho menos, son de alguna manera dentro del esquema neoliberal existente de economía de mercado, han tenido, obligados por la pandemia, con un mínimo de sensibilidad social,
han tenido que emitir dinero para poder financiar programas de apoyo. Y ahora tienen que rescatar esa enorme emisión, si no se viene una inflación mundial. Y eso se lo hacen a través de este tipo de mecanismo que busca que las empresas transnacionales no evadan millones, pero son millones de impuestos. Eso está cambiando la estructura mundial. Y por último, está significando que también se va a cambiar el IVA. Es decir, se alude a un cambio en la imposición mundial que van a intervenir de alguna manera en las finanzas de los países, en las políticas tributarias de cada país, y decir, bueno, usted cree tener un IVA del 20-22% en caso uruguayo, pero nosotros entendemos que esa tasa es menor o mayor que la tasa que estaremos diciendo que hay que tener, y que si usted tiene un 10% para algunos consumos sensibles de la gente de menores recursos, o 0%, como el caso de la leche al consumo en Uruguay, no puede tenerlo. En todo caso, tenga la tasa del 22 o la que sea, por ciento a todos los productos, y a la gente que tiene necesidad de no pagar tanto impuesto por su situación económica, dele apoyo individual de otro lado, y no lo obtenga, no le des apoyo restándole impuestos. Esa es la idea. Así equiparamos a todas las empresas del mundo y entonces no es cuestión de que vayan a algún lugar porque pagan menos impuestos que a otros. Nos estarían trancando muchísimo. Y nos estarían empujando, porque la única manera de reconocer a quienes tienen necesidad de por tener menos recursos, necesidad de que se les solvente parte de su bajo ingreso a través de exoneración impositiva, es a la gente que se detecte. ¿Cómo vamos a hacer para detectar? ¿Qué mides tenemos que tener para detectar a todas las personas uno por uno para decirle a usted lo vamos a compensar porque a usted tendría que tener un IVA del 0% a sus consumos de productos básicos y tiene un IVA del 22%? Estamos hablando, señores, la única forma que estamos hablando es de la renta básica universal, la única forma. Entonces aquí estamos tratando de ver cómo son las cosas según los distintos enfoques ideológicos. Estamos tratando de desilvanar los temas para ver cuáles son las connotaciones ideológicas que están detrás y cuáles son las viabilidades, el juego, qué consecuencias tiene. Por último, finalizo. Entre todo este conjunto de cosas, entre este intento de reducir gasto público en esa misma idea, viene la reforma de la seguridad social, que creíamos que estaba dilatada en el tiempo, pero no. Dentro de lo que es una especie de fanatismo por estas ideas, se tratan de impulsar, que es un ajuste porque lo que se está tratando es de que el Estado gaste menos, se está tratando es de que el Estado tenga menor participación, de retirar al Estado, el Estado más ausente que presente, cuando tendría que estar más presente que ausente en los momentos que estamos viviendo. Entonces yo quiero decir, ya lo he dicho en otras oportunidades, acá el tema no es de dramatismo en cuanto a la situación fiscal. La situación fiscal uruguaya no es dramática, tiene aspectos a corregir, a mi modo de ver, con un impuesto al capital que no estaría afectando la inversión, sino que estaríamos dentro de los cánones, y lo que está pasando en el mundo nos está dando la razón de que vamos a tener por ese lado, pero no es dramático, el famoso déficit fiscal del 5% quedó atrás, no era del 5%, era del 2 y pico, era por intereses de deuda externa y no por gasto interno. Lo otro que entonces estamos diciendo es que tampoco hay una situación en la seguridad social apremiante. El gasto que se hace en la seguridad social tiene que ver con la aportación estatal. Lo que está en tela de juicio acá es que no haya
se quiere que no haya financiamiento tripartito, como lo hay en todas partes del mundo. En este momento, si no fuera porque hay un alto porcentaje de los ingresos que fueran genuinos del BPS, que se trasladan a las AFAP, el gasto del Estado, la aportación estatal sería del 23-25%. O sea, normal dentro de un financiamiento tripartito, que los trabajadores y empresarios aporten 75% y el Estado aporte un 25%, es lo normal, lo natural. Pues eso no se quiere. Se quiere y se plantea la filosofía de que sea un seguro, como lo es en los países más neoliberales, en donde la salud es un seguro individual, la seguridad social es un seguro individual, y entonces cada cual se quiere que cada cual reciba en su jubilación lo equivalente a lo que aporta en actividad, como si fuese un seguro. En ese sentido, lo que se quiere hacer aquí es eso, y eso niega el financiamiento tripartito, eso niega esquemas de redistribución del ingreso. Lo que también se quiere hacer entonces es, bueno, equiparar las cajas en su conjunto, cuando hay realidades bien diferentes. Yo sé que hay que hacer una reforma en la caja militar, es un tema ético, que aquí estamos hablando de ciudadanos de primera y de segunda, pero las demás cajas tienen sus particularidades y su historia, y tienen financiamiento propio, mientras que la caja militar no tiene financiamiento propio, es todo estatal. Entonces no es conveniente meter todo en la misma bolsa, no es conveniente decir que se jubilemos a los 65 años, así sea obrero de la construcción, o así sea peón de campo, o así sea persona que trabaja en trabajos insalubres, no, hay diferentes situaciones, y cuando se quiere tratar todo con el mismo rasero, es bien antipopular, es bien algo que no recoge las inquietudes de la gente, y por eso es antipopular. No distingue a una persona de otro, trata a todos con la misma vara. Los promedios, en este caso, no son los aconsejables. Decíamos, se dice en economía, del nivel promedio de agua de un río se ahogan los petizos. Entonces, en este caso, por favor, ¿cómo se para una fuerza política como el Frente Amplio? No reconociendo la necesidad de tal ajuste, sino que reivindicando el financiamiento tripartito, que es algo que no comporta un desequilibrio en el gasto público general. No aceptemos premisas que después nos atan. Pongámonos al frente de la gente, de su indignación y su necesidad de pelea, sin aceptar premisas de que, bueno, que la necesidad social hay que ajustarla, que la gente vive más y mejor. Y bueno, porque la gente vive más y mejor, tenemos que echar para atrás la cosa. No aceptemos el ajuste. Más años significan más tiempo de aportación y menos tiempo de beneficio de la jubilación. Eso es un ajuste, señores, eso es un ajuste fiscal. No aceptemos aquella premisa de no se pueden poner impuestos a los más ricos, no se pueden poner impuestos al capital, no aceptemos esa premisa. No aceptemos ahora la premisa de que el financiamiento no deba ser tripartito, que deba pagarse de jubilación exactamente lo mismo que aporta la persona. ¿Qué hacemos y no aceptemos que se empiecen a rebajar los beneficios no contributivos de la seguridad social, que no tienen que ver con los aportes para la jubilación, sino que tienen que ver de los aportes para el seguro de empleo, para el seguro de paro, para el seguro por maternidad, etcétera, etcétera, que son todos elementos que hacen a la seguridad social de algo con finalidad justamente social, y que lo aparta de la lógica del capitalismo más severo. Entonces, si aceptamos esas cosas, si aceptamos que la salud y la seguridad social se mercantilicen,
estamos mal. Hay, a mi modo de ver, 5 puntos sensibles en los que deberíamos de ponernos al frente de la reivindicación popular. Es uno, la salud, la educación, la seguridad social, el Sistema Nacional de Cuidados, que embrionariamente se instaló, pero ahora se está resquebrajando, y por supuesto, no por último, pero es muy importante, la vivienda, que sabemos todos los episodios que estuvieron dándose con el tema de los asentamientos, en donde toda una mise en scène por 20 millones de dólares, que para resolver el problema de los asentamientos precisaríamos 2.000 millones de dólares. Entonces, por favor, todos estos temas y el déficit habitacional existente, bueno, todos estos temas tienen que abordarse sin prejuicios, tampoco sin ataduras, sin aceptar premisas, que a veces, cuando digo premisas, son cosas como que la gente las da de la prensa, se las da como lógicas, como naturales, como que es la verdad, como que nadie debería de poner en tela de juicio tal cosa. Bueno, si hacemos así, si ponemos sin revisar determinadas cosas que las dan por hechas, como dadas, como buenas, entonces estamos mal. Bueno, con estas reflexiones y un gran saludo a toda la audiencia, me despido hasta el lunes que viene.